Bueno, tras los estudios de Radio Praga tenemos hoy la grata visita de tres jóvenes opositores venezolanos que nos van a dar testimonio y a narrar las vivencias que han tenido en ese país de América del Sur desde que llegó al gobierno el presidente Hugo Chávez. Se encuentran con nosotros Yesenia Rincón, Ángela Espósito y Joaquín Ortega. También nos acompaña, como es costumbre, Carlos González Jañel. Muchas gracias, Freddy. Bienvenidos, jóvenes. Bueno, gracias por la invitación y gracias por lo de jóvenes, por lo menos en mi caso. Bien, fundamentalmente esta visita implica una búsqueda de encontrarnos con la mayor cantidad de espíritus democráticos en el mundo. La idea es plantear algo más allá, algo distinto a la propaganda oficial del gobierno, valga la redundancia, y más allá incluso de la ortodoxia en la cual se ha vendido el formato opositor en Venezuela. No hay duda que el escenario polarizador lo que ha hecho es favorecer y oxigenar muchísimas veces al gobierno del presidente Chávez, y justamente lo que nosotros queremos es dar una visión distinta, dar un poco una perspectiva de cuán peligroso se está volviendo vivir en Venezuela, más allá de la inseguridad y los problemas cotidianos, sino incluso la inestabilidad que puede generar para la región. Y bueno, justamente me acompañan dos jóvenes estudiantes, yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, y ellas pudieran darte un poco cuál ha sido su impresión con respecto a este reencuentro literalmente con mentalidades y espíritus que han superado momentos autoritarios o dictatoriales. Ángela, ¿nos podrías profundizar en cuanto al tema ese precisamente del papel que está desempeñando el estudiantado de Venezuela para denunciar y enfrentar las arbitrariedades del gobierno de Hugo Chávez? Sí, Freddy, muchas gracias por la invitación que nos has hecho el día de hoy. Pues principalmente los estudiantes han jugado un papel fundamental a partir del año pasado, debido a que han de alguna forma reoxigenado, dado esperanzas a la población en cuanto a que las luchas democráticas en nuestro país sí tienen salida, sí tienen un fin concreto que se puede alcanzar. Ejemplo de ello fue el triunfo en el referéndum del 2 de diciembre, donde la comunidad estudiantil se organizó para tanto enseñarle a la población lo que serían las consecuencias de esta reforma constitucional, como para supervisar las mesas en los centros de votación y hacer un conteo en tiempo real de los resultados. Igualmente, ha sido tanto curioso como difícil lo que es las protestas, las manifestaciones, en cuanto a que la mayoría han sido reprimidas. El año pasado se registraron aproximadamente 1.600 manifestaciones, de las cuales en su mayoría fueron reprimidas violentamente por los cuerpos de seguridad del Estado o por los organismos paralelos y violentos que mantiene el régimen. Si no me equivoco, perdona que te interrumpa, y con relación a este mismo tema, creo que ha sido bastante polémico el caso de estudiantes que han sido asesinados incluso. Han terminado en la cárcel, obviamente, varios jóvenes, incluso menores de edad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay algún tipo de monitoreo de instituciones, digamos, no gubernamentales que lleven algunas cifras o manejen datos sobre este tema? Sí, así es. Principalmente las organizaciones que manejan estas cifras son Provea, Foro Penal y Vigilantes por Venezuela, que están en el exterior. Foro Penal contabilizó 250 adolescentes detenidos por más de 3 días, entre 11 y 16 años de edad, sin contacto con sus padres, sin derecho a un abogado, ni siquiera les pasaron comidas. Hubo una serie de violaciones a los derechos humanos de los niños y todo esto quedó impune. Igualmente, más de 600 jóvenes en régimen de presentación. Esto implica que cada 15 días deben presentarse ante un tribunal, no pueden salir de su ciudad y no tienen derecho de protesta, porque si no van detenidos. Muchos niños detenidos que actualmente pues todavía siguen estudiantes, e igualmente sí, muchísimos heridos. Lamentablemente en el mes de diciembre pasamos por 2 muertes de 2 compañeros en situaciones sospechosas. En uno de los casos el carro explotó, en el otro de los casos aparentemente se suicidó, pero generalmente la conducta de suicidio tiene matices o características como dejar una carta, ser llamadas, y nada de esto se presentó. Entonces pues se generan sospechas al respecto. Profundizando un poco más en el tema, Joaquín, y en estos momentos haciendo una especie de resumen, ¿qué es lo que
representa el mayor peligro a la democracia desde el punto de vista del inquilino que está actualmente en la silla presidencial de Venezuela? Bien, primero me gustaría decir que si bien es cierto que en Latinoamérica existe una tendencia a los liderazgos unipersonales y justamente el liderazgo carismático es como la regla común en términos generales en Latinoamérica, el mayor peligro que existe en Venezuela ha sido, y lo hemos visto a lo largo de estos 10 años, estos 9 años en que ha estado el presidente Chávez en el gobierno, ha sido un desmantelamiento constante de las propias instituciones democráticas, las instituciones que no ha destruido por dentro ha creado instituciones paralelas, es decir, educación, salud, seguridad, etcétera, se han visto resentidas justamente por esta, vamos a llamarlo de alguna manera, han carcomido pues la institucionalidad republicana. En la medida en que no existen instituciones fuertes y no existe, por supuesto, imperio de la ley, se genera pues una anarquía social, y esta anarquía puede ser no solamente un peligro para las propias sociedades, sino para la propia convivencia internacional. En el caso venezolano, la estatal PDVSA, que es la compañía estatal PDVSA, es literalmente la chequera de un proyecto que es más que continental, es un proyecto individualista de venderse como un líder fundamental de Latinoamérica y del mundo. Venezuela actualmente está no solamente financiando su propia estructura de clientelismo y de corrupción, sino que está financiando actividades irregulares en Bolivia, en Ecuador. Mantenemos literalmente a Cuba, mantenemos una relación bastante extraña financieramente hablando con Argentina, y no hay duda que una casa no se puede sostener manteniendo 4 casas a la vez. Es un muy mal ejemplo, no solamente para los venezolanos, sino para el resto del continente, tener literalmente a un líder carismático, populista, que se basa en la demagogia, puesto que si bien el estilo latinoamericano tiene que ver mucho con la emoción más allá que la razón, estos elementos son de muchísimo perjuicio, especialmente para las jóvenes generaciones que se están formando bajo un esquema de mal ejemplo, literalmente hablando. Otro riesgo para la democracia actualmente son las relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se están presentando numerosos casos de narcotráfico, están secuestrando jóvenes para meterlos en la guerrilla. Tienen prácticamente sede, bueno, eso se presentó desde el año 2005 cuando Granda estaba viviendo en nuestro país y tenía incluso la cédula y participó en unas votaciones, en las elecciones presidenciales. Entonces, ya desde ese tiempo estamos arrastrando esto, pero actualmente es cuando más se está notando. Nosotros como demócratas rechazamos el terrorismo, rechazamos el narcotráfico y rechazamos que nuestros jóvenes estén siendo adoctrinados y secuestrados pues, para formar parte de estos actos. Yo quería retomar un poco lo que venía diciendo Joaquín hace un momento acerca del financiamiento que presta el gobierno del presidente Chávez a países y movimientos en otros lugares del mundo. Aquí en Europa Central ha sido bastante sensible el tema de las relaciones con Bielorrusia, porque para la República Checa, así como países de la región, Polonia, Eslovaquia, el tema de Bielorrusia es uno de los principales puntos de la agenda de la política exterior. Por lo tanto, me gustaría saber un poco cuál es ese tipo de relación que existe con Bielorrusia. Tú acabas de mencionar una relación extraña con Argentina. Me parece que la relación con Bielorrusia es aún todavía un poco más extraña, ¿no? Bueno, el estilo del presidente también lo hace literalmente un personaje folclórico en el mundo, ¿no? Lo más parecido a la actitud del presidente Chávez muchas veces es el peronismo argentino, como el referente directo. Bueno, además es el padre Juan Domingo Perón es el padre de todos los populismos latinoamericanos, estricto sensu, aunque también se parecen mucho las actividades del presidente con Trujillo, etcétera. O sea que digamos que bibliografía existe muchísima y pudiésemos conversar acerca de eso tanto en la literatura tradicional como en la literatura de ciencia política. Pero el presidente no hay duda que siempre ha buscado amistades peligrosas. Existe un concepto que es el concepto de los estados forajidos, rogue states, que lo ha trabajado mucho el profesor Chomsky, pero que no hay duda que se adapta muchísimo a estos estados que están al margen de la ley y que violan constantemente los derechos humanos y que por otro lado manejan con una mano terriblemente fuerte el ingreso financiero del Estado. Venezuela, para bien o para mal, es un país monoproductor, solamente producimos petróleo y a partir de esa monoproducción es que se le da fuerza al resto de la industria nacional. Ha habido una política sistemática del presidente de acabar con
la industria nacional con las burguesías nacionales y se ha hecho énfasis en una economía de puertos, lo que ha generado en esta etapa un gran capitalismo de Estado, pero que en última instancia es el nacimiento de nuevas burguesías parasitarias que han nacido de la corrupción bolivariana, tanto militares como civiles, como personas muy allegadas al régimen en términos nepóticos, son, digamos, los nuevos burgueses, ¿no? Un poco lo que pasó también en Perón, que pudiese decir que las grandes empresas luego cayeron en sus manos, ¿no? Eso que pasa mucho tanto en gobiernos comunistas como en otros gobiernos que no lo son, ¿no? También lo vemos en el caso de muchos países excomunistas, que los nuevos capitalistas son casualmente los que antes eran los directores de los grandes partidos, ¿no? Estas amistades son bien peligrosas, incluso la más peligrosa de todas es la relación con Ahmadinejad de Irán, que sabemos que no solamente tiene una política expansionista en su territorio, también de injerencia, sino que tiene una política fundamentalmente genocida porque insiste pues en el antisemitismo en su discurso. Recién Joaquín acaba de mencionar una palabra que es clave en todo este debate, Freddy, y es el tema de la injerencia. Chávez siempre promueve la idea del imperialismo como algo malo para el continente, algo malo para Venezuela. Critica la injerencia de países como Estados Unidos, de la Unión Europea. Sin embargo, se ha demostrado en reiteradas ocasiones que la injerencia del oficialismo, del chavismo, en campañas políticas, por ejemplo, como la del partido, el PRD en México, la campaña de Ollantaytambo en Perú, etcétera, son neta y claramente exactamente lo mismo que el propio presidente critica. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes en este sentido. Bueno, no hay duda que... Yesenia. ¿Podrías hablarnos un poco de esto en el sentido de esa injerencia que puede estar implementando o que está implementando el gobierno de Hugo Chávez también hacia la región? Hablamos de Colombia, pero hablamos también de Nicaragua y de Cuba. Bueno, sí, el presidente, lamentándolo mucho, está más preocupado por mantener sus relaciones y sus amistades pues con estos países, ¿no? Que ya todos conocemos. Prácticamente la gran parte de la riqueza nacional se le dona a todos estos en proyectos para mantener sus relaciones en buen estado, ¿no? Y no se siembra en Venezuela, lo que ha causado problemas colaterales, ¿no? La violencia ha aumentado, la inseguridad ha aumentado, hay mucho desabastecimiento en este momento, las cifras de inflación son cada vez más altas y se siente, el pueblo lo siente, realmente el pueblo venezolano en estos momentos se respira un ambiente de descontento con el presidente. Hay mucha presión social, hay mucha tensión social ahorita. Lamentándolo mucho, esto ha llegado a cada rinconcito de Venezuela. Ya los hospitales están prácticamente en quiebra total, están en huelga. La aerolínea Viasa, no sé si saben el caso, también hay 2.300 trabajadores a los cuales no se les ha pagado a raíz de que esto se nacionalizó. Los bomberos también están en huelga. Los profesores están en huelga, las escuelas no funcionan y él no hace nada para resolver realmente el problema de los venezolanos. Tenemos una lista que creó un parlamentario en Venezuela que se llama Luis Tascón. Es como una base de datos, ¿no? De hecho, se puede encontrar en internet, se llama la lista de Maizanta. Ahí se encuentran todos los opositores que se han manifestado contra el régimen. Y lamentándolo mucho, a estas personas no se les da trabajo, se les niega créditos, se les niegan también divisas para viajar por la ley de control de cambio. Y bueno, esto es algo que ha afectado a nuestra sociedad y a nuestra población de una forma considerable y es realmente preocupante en estos momentos. No hay duda que el doble discurso del presidente es una de las armas de nuevo retóricas de un liderazgo carismático como es el del presidente Chávez, y no hay nada más pues que represente que se ha perdido la autonomía y la soberanía en un país, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela tenemos una injerencia cubana impresionante, no solamente en los servicios de seguridad del Estado, sino que bueno, incluso ya hay terrenos vedados para los negocios que ni siquiera los venezolanos pueden entrar. Es decir, estamos hablando de grandes negociados en materiales médicos o el azúcar, etcétera. Entonces, bueno, simplemente es un doble discurso y son cortinas de humo que levanta el presidente constantemente para que no se le puedan ver pues las costuras a su propio régimen. Y ahora una pregunta para los tres y luego pasamos a Carlos en el sentido del papel que está desarrollando la oposición en Venezuela y más que el papel, las posibilidades de acción que tienen para denunciar las ambigüedades que está orquestando el oficialismo venezolano. Bien, hay que hablar esto al respecto con muchísima responsabilidad, y es que
en estos 9 años ha habido una relación bastante táctica de la oposición tradicional con el gobierno. De hecho, hay momentos en que incluso la oposición ha servido de reoxigenante de momentos muy graves del gobierno. Cuando los sistemas políticos caen en crisis, muchas veces los partidos políticos, en este caso, que son los causantes del nacimiento del descontento generalizado, que luego fue el caldo de cultivo para la experiencia del éxito del presidente Chávez, estos partidos políticos buscan y negocian su supervivencia. Entonces no hay duda que los partidos políticos tradicionales en muchísimos momentos han negociado sus espacios y en cierta medida se siente una relación colaboracionista con el régimen. Por eso, y es otra de las cosas interesantes que hay que destacar, el 2 de diciembre la base chavista votó en contra de Chávez, lo que quiere decir que se empiezan a volver más críticos en contra de las actividades del mismo presidente, y habla pues de que de alguna manera la cultura política del venezolano ha crecido, especialmente en las clases populares hay una revisión muchísimo más crítica del gobierno. Si bien no hay duda de que ellos necesitaban de alguna manera una reafirmación de su personalidad y una aceptación del resto del país acerca de su condición, es decir, un reconocimiento simbólico, ya estos logros estos logros ya los han cumplido. Al haberlos cumplido, de alguna manera sienten satisfechas esas necesidades, pero no hay duda de que los venezolanos no quieren una lucha de clase. O sea, no solamente es porque lo perseguimos, sino que hay mediciones constantes en donde salen a relucir temas como la relación con los Estados Unidos. Nadie quiere pelear con los Estados Unidos porque saben que son nuestros primeros socios comerciales. La gente quiere ahorrar, la gente quiere trabajar, la gente sabe que ser rico no es malo, como lo ha predicado el presidente. En última instancia buscan el ascenso social y no quieren negar al otro. Es decir, que si de verdad el discurso de odio social hubiese calado en esas clases, no existiera país. Así que eso es una de las cosas interesantes. Otra de las cosas interesantes, y utilizando la metáfora del cuerpo humano, es que el sistema político venezolano ha sido sometido a altas dosis de autoritarismo, pero las defensas han subido afortunadamente. En un momento pensamos que estaba muerto el cuerpo político venezolano, pero una de esas muestras es justamente la presencia de los estudiantes, que una vez estando en la calle generó literalmente terror en la estructura de pensamiento del gobierno nacional. Asimismo, de los nuevos estudiantes hay un nacimiento claro de nuevos liderazgos en el país e incluso de críticas de los propios líderes del gobierno. Hay un caso clave que es el del alcalde Henry Falcón, que es un alcalde chavista que ha hecho una gran gestión y que en vista pues a toda esta red nepótica, etcétera, que existe en el gobierno, lo están dejando a un lado para que no ascienda y no se convierta en gobernador, lo que genera pues una crisis incluso entre estos funcionarios del gobierno nacional que al menos contados se puede decir que están haciendo un buen trabajo. Creo que uno de los beneficios que ha traído todo este régimen es el despertar de los jóvenes, ¿no? El luchar por nuestros derechos, por nuestra democracia, para que el presidente pues no siga imponiendo su posición, ya que queremos un país libre, queremos que no haya tanta polarización, queremos que los venezolanos vivamos en un país donde quepamos todos, queremos igualdad, ya que todas las instituciones del Estado lamentablemente están parcializadas hacia el gobierno, y pues esto afecta en muchos ámbitos, ¿no? En el proceso judicial de algunos de los estudiantes, de los mismos presos. Entonces es algo que va desde lo más pequeño a lo más grande. Y estamos luchando es por eso, ¿no? Queremos que haya un equilibrio político para poder que los sistemas funcionen pues como debe ser en un país democrático en realidad. Y pues seguimos en la lucha constante y no nos vamos a dejar callar ni amedrentar por el gobierno. El presidente Chávez ha declarado en más de una ocasión en los últimos meses que hará todo lo posible por mantenerse en el poder, a pesar de haber sido revocado en un referéndum el 2 de diciembre. ¿Cómo ven ustedes este tipo de declaraciones, este tipo de comentarios? O sea, ¿es básicamente una señal de que el país se conduce, digamos, a una suerte de totalitarismo consolidado ya, donde abiertamente se convierte, digamos, Venezuela en un país autoritario, dictatorial, donde ya no importan las instituciones democráticas del Estado? Sí, efectivamente estamos ante un régimen con características totalitarias que hará lo posible por evitar los procesos democráticos, ¿no? Es curioso que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no nos ha brindado los resultados totales de ningún proceso electoral en los últimos 9 años, los que han sido 11 procesos. Entonces, pues efectivamente, tanto la Asamblea Nacional como las instituciones del Estado son partidarios hacia el régimen en su totalidad. Sin embargo, la situación social en cuanto a desabastecimiento, condición económica
carencia en los hospitales, está conduciendo de alguna manera a una implosión social. Entonces, esto podría ser un elemento para que el régimen pudiera establecer o considerar la vía de algún proceso electoral o alguna condición democrática. Sin embargo, esa es la lucha, ¿no? Queremos, ante todo, que la salida de este régimen sea democrática o sea pacífico. Y por eso estamos luchando. Sí, no hay duda que querer es poder. En el caso nuestro queremos que exista democracia y una cosa también es querer y otra cosa es poder en el caso del presidente, ¿no? Así que bueno, esto es una lucha que se da todos los días y no hay duda que la comunidad democrática venezolana da una muestra fehaciente de que quiere vivir fundamentalmente libre, con medios de comunicación libre, con la posibilidad de crecer y de ascenso social y especialmente no creen en la reelección indefinida. Así que eso ha sido positivo. En 1989 tuvo lugar en la República Checa la Revolución de Terciopelo, que derrotó al comunismo y logró la transición hacia la democracia. Ese movimiento fue encabezado por los jóvenes estudiantes en Checoslovaquia. Hoy conversamos en Radio Praga con estudiantes y con un joven profesor universitario que llegaron a Praga desde Venezuela, trayéndonos aires de democracia, aires de libertad y una gran decisión de luchar por el bien de su pueblo. Estuvieron con nosotros Yesenia Rincón, Ángel Espósito, Joaquín Ortega y Carlos González Jañal.